La historia de Ruth, una joven moabita cuya lealtad y devoción trascienden fronteras culturales y religiosas, es un relato profundamente conmovedor que se encuentra en el libro de Ruth del Antiguo Testamento. Este breve pero poderoso libro narra cómo Dios guía los pasos de Ruth tras la pérdida devastadora de su esposo y su suegro. Ruth decide seguir a Noemí, su suegra, y recolectar en los campos de Booz, demostrando una fidelidad inquebrantable. Este acto la llevará a convertirse en la bisabuela del rey David, uno de los personajes más importantes del linaje mesiánico. El contexto histórico de esta narrativa es crucial para entender su significado. Los eventos tienen lugar durante el período de los jueces, un tiempo marcado por la inestabilidad política y espiritual en Israel. En medio de este caos, la historia de Ruth emerge como un testimonio de esperanza, amor y provisión divina. El hecho de que Ruth sea una extranjera, proveniente de Moab, un pueblo tradicionalmente hostil hacia Israel, añade aún más relevancia al relato, destacando cómo Dios obra en las vidas de aquellos que lo buscan con sinceridad, sin importar su origen o circunstancias. Esta narrativa no solo ilustra la soberanía de Dios al dirigir los acontecimientos cotidianos hacia un propósito mayor, sino que también presenta temas universales como la lealtad, la hospitalidad y la redención. A través de Ruth, aprendemos que incluso en los momentos más oscuros, la fe y la obediencia pueden abrir puertas que parecen imposibles de cruzar. Su viaje desde la desolación hasta la plenitud es una prueba de que Dios puede transformar la tragedia en triunfo. Uno de los momentos más emotivos y definitorios de la historia de Ruth ocurre cuando decide acompañar a su suegra, Noemí, a pesar de haber perdido a su esposo y enfrentarse a un futuro incierto. Tras la muerte de sus maridos, Noemí, una mujer israelita viuda, decide regresar a Belén, su tierra natal, después de pasar años en Moab debido a una hambruna. Aunque inicialmente ambas nueras, Orfa y Ruth, expresan su deseo de acompañarla. Noemí intenta disuadirlas, reconociendo que su situación probablemente no les ofrecerá un futuro prometedor en Israel. Mientras Orfa finalmente decide quedarse en Moab, Ruth responde con una declaración que ha resonado a lo largo de los siglos. No me ruegues que te abandone ni que deje de seguirte, porque donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16. Este acto de lealtad va mucho más allá de un simple compromiso familiar. Ruth está renunciando a su identidad cultural y religiosa para abrazar una nueva vida junto a Noemí. Como moabita, pertenece a un pueblo que históricamente ha sido enemigo de Israel, y su decisión de seguir a Noemí implica abandonar su tierra, su familia y su seguridad. Sin embargo, Ruth no ve esto como una pérdida, sino como una oportunidad para demostrar amor, sacrificio y solidaridad. Su elección refleja una profunda convicción espiritual. Al aceptar al Dios de Noemí como su propio Dios, Ruth muestra que su lealtad no es solo hacia su suegra. La lealtad de Ruth no es solo un acto personal, sino un ejemplo que trasciende su época. En un mundo donde las relaciones humanas a menudo se basan en beneficio mutuo, Ruth nos enseña que el verdadero amor y la lealtad se miden por nuestra disposición a sacrificarnos por otros. Su decisión de permanecer al lado de Noemí, a pesar de las dificultades, establece el tono para el resto de la historia, mostrando que su carácter y fidelidad son clave para comprender cómo Dios guía su destino. Dios guía a Ruth a los campos de Booz. Una vez en Belén, Ruth asume humildemente el papel de una recolectora de espigas para asegurar el sustento de ella y Noemí. Según la ley mosaica, los dueños de los campos debían dejar parte de su cosecha para que los pobres y extranjeros pudieran recogerla. Guiada por la necesidad y la fe, Ruth comienza a trabajar en los campos de Booz, un pariente cercano de Noemí. Aunque esta decisión parece ser producto de la casualidad, pronto queda claro que es un acto de la providencia divina. Booz, impresionado por la diligencia y el carácter de Ruth, decide protegerla y asegurarse de que nadie la moleste mientras trabaja en sus campos. Además, le da instrucciones específicas a sus trabajadores para que deliberadamente dejen caer más grano. Este gesto de bondad no solo refleja el carácter noble de Booz, sino también la mano invisible de Dios cuidando de Ruth en su momento de necesidad.
Lo que hace que este episodio sea aún más significativo es la conexión entre Ruth y Booz dentro del linaje de Noemí. Como pariente cercano, Booz tiene la responsabilidad legal de actuar como redentor, alguien que puede restaurar la herencia familiar y casarse con la viuda de un pariente fallecido para continuar su linaje. Aunque Ruth no es consciente de esto al principio. Su presencia en los campos de Booz no es una coincidencia, sino parte de un plan divino meticulosamente diseñado. Cada detalle, desde su llegada a Belén hasta su encuentro con Booz, está orquestado por Dios para cumplir un propósito mayor. Este episodio subraya un tema central del libro de Ruth, la soberanía de Dios en medio de las circunstancias humanas. Aunque los personajes no siempre ven claramente el plan divino, cada decisión y acción está siendo guiada por Dios hacia un desenlace glorioso. La historia de Ruth y Booz es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, podemos confiar en que Dios está obrando de maneras que quizás no entendamos en el momento, pero que inevitablemente resultarán en bendición. El clímax de la historia de Ruth llega cuando Noemí, reconocida la relación de parentesco entre Booz y su familia, insta a Ruth a acercarse a él bajo la protección de la ley del levirato. Durante la noche, Ruth se presenta humildemente ante Booz en la era de trillar, pidiendo que actúe como su redentor. Booz, impresionado por la valentía y la fe de Ruth, acepta su petición y toma las medidas necesarias para asegurar su matrimonio. Esta unión no solo restaura la herencia de la familia de Noemí, sino que también establece un nuevo capítulo en la historia de Israel. El matrimonio entre Ruth y Booz tiene implicaciones eternas, ya que su hijo, Obed, se convierte en el abuelo del rey David. Esto coloca a Ruth directamente en el linaje mesiánico, conectando su historia con la genealogía de Jesucristo según el Evangelio de Mateo, Mateo 1:5. Una moabita, considerada extranjera y excluida por su origen, se convierte en un eslabón crucial en la cadena que lleva al Salvador del mundo. Este giro es profundamente significativo, mostrando cómo Dios incluye a personas de todas las naciones en su plan de redención. El legado de Ruth trasciende su propia vida. Su lealtad, fe y obediencia sirven como modelo para generaciones futuras, demostrando que la fidelidad a Dios y a los demás puede tener un impacto duradero. A través de Ruth, aprendemos que Dios utiliza incluso a los marginados y los vulnerables para cumplir sus propósitos, recordándonos que ninguna persona está fuera de su alcance. Su historia es un testimonio viviente de que la redención no es solo un concepto teológico, sino una realidad tangible. Reflexión sobre la soberanía de Dios y la fidelidad humana. La historia de Ruth es un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones, guiadas por la fe y la obediencia, pueden tener consecuencias eternas. Desde su lealtad inquebrantable hacia Noemí hasta su humilde trabajo en los campos de Booz, Ruth demuestra que la fidelidad a Dios abre puertas que parecen imposibles de cruzar. A través de su vida, vemos cómo Dios obra en las circunstancias aparentemente insignificantes para cumplir propósitos mayores, demostrando que nada escapa a su control soberano. La lección más profunda es que Dios no discrimina basándose en el origen o las circunstancias. Ruth, una extranjera, es elevada al linaje mesiánico porque confió en el Dios de Israel y actuó con integridad. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a considerar cómo nuestras acciones pueden contribuir al plan divino. En un mundo donde a menudo buscamos respuestas inmediatas, Ruth nos enseña a confiar en que Dios está trabajando detrás de escena. Finalmente, la historia de Ruth es una invitación a vivir con propósito, sabiendo que nuestras decisiones, aunque pequeñas, pueden tener un impacto duradero. Al igual que Ruth, somos llamados a ser fieles en lo ordinario, confiando en que Dios puede transformar incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades para su gloria. Que su ejemplo inspire a todos a caminar en obediencia y confianza, sabiendo que el mismo Dios que guió Ruth sigue guiando nuestros pasos hoy. Si este contenido te inspiró, suscríbete, comenta, dale like si crees. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante, que tu día esté lleno de bendiciones.